Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando estés viendo este video. Qué gusto que podamos estar juntos en este momento. Vamos a tener un estudio bíblico y prepárate porque es muy importante lo que vamos a estar viendo en esta tarde, noche, día, ¿verdad? Espero que se esté oyendo bien porque luego a veces me dicen que no se oye tan bien. Creo que ya ahorita ya se oye mejor. Cualquier cosa me avisan de cómo se está oyendo, por favor. Muchas gracias ahí por los comentarios. Pues bueno, estamos con la expectativa de que Dios tiene cosas buenas para nosotros y yo espero que ustedes también. Así que vamos a pasar a este tiempo en el que vamos a revisar la palabra del Señor, algunos planteamientos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Dios es inmutable? Y esta parte de la inmutabilidad de Dios es interesante porque nos habla del carácter de Dios con respecto a el ser humano, con respecto a nosotros, con respecto a su creación, con respecto a sí mismo. Y bueno, hoy vamos a hablar un tanto cuanto de esto. Así que te invito a que estés listo, abre tu Biblia o a que tengas tu Biblia porque la vamos a abrir, ¿verdad? Y hoy yo le he puesto a esta reflexión, llamémosle así, es un análisis realmente de una parte de cómo Dios se manifiesta en la Biblia. Te decía yo, nos han hablado acerca de la inmutabilidad, nos han enseñado pues que Dios es inmutable y que quiere decir que no cambia. Pero en la Biblia vamos a ver algunos aspectos que yo creo que es muy importante que analicemos acerca de lo que Dios quiere mostrarnos. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que Dios pueda cambiar de opinión? Es una pregunta muy interesante porque es una idea que resulta provocadora pensar que si Dios ya tiene planeado todo, ¿cómo pudiera cambiar de opinión? Yo creo que en este sentido tendremos que profundizar, revisar el trasfondo de la palabra de Dios para nosotros. Y miren, hoy quiero que leamos por favor dos textos bíblicos que me parecen muy importantes. Éxodo capítulo 32, versos 7 al 14. Y miren, esta parte de Éxodo es cuando el pueblo de Israel, estando en el desierto, Moisés fue con Dios al monte Sinaí por aquello de las tablas de la ley, te acordarás, pero cuando bajó Moisés con las dos tablas de la piedra, lejos de poder contentarse, vino un momento muy crítico porque el pueblo de Israel se había levantado un becerro de oro y estaban adorando el becerro de oro, ¿verdad? Porque Aarón había aceptado esa, no sé llamarlo, llamémoslo así, manipulación tal vez, o había aceptado ceder ante los dioses y en este caso a las peticiones idolátricas del pueblo de Israel. Y bueno, esto obviamente trajo las reacciones de Moisés y del Señor. Vamos a ver entonces cómo Dios reacciona cuando su pueblo peca, cuando su pueblo se vuelve pues a la idolatría. Dice a partir del verso 7 en el capítulo 32 de Éxodo. ¿Estás ahí? Ahí te va. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios hablando con Moisés al respecto. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, Israel se estaba volviendo idólatra, ¿no? Y bueno, dice: dijo más el Señor a Moisés:
Yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios, y ahora aquí está reaccionando Moisés a Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Si se dan cuenta, en la primera parte Dios parece que está hablando sarcásticamente a Moisés, diciendo: ese es tu pueblo Israel. Y ahora ya pues Moisés le dice: no, pero Señor, es tu pueblo, ¿no? Tú lo sacaste de Egipto. Verso 12: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra o su descendencia como las estrellas del cielo, y daré a su descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y aquí yo estoy leyendo la porción en la versión Reina Valera 60, y creo que esto puede traer pues una inquietud, porque dice que Dios se arrepiente. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿cómo? Si hemos aprendido que Dios es inmutable, ¿cómo ahora aquí en este capítulo y en estos versos me hablan de que Dios se está arrepintiendo? Yo lo que puedo decir en estos momentos es que Dios sí está cambiando de parecer, y lo hace en respuesta a la intercesión de Moisés, a la intercesión humana que está haciendo Moisés. Entonces es una escena dramática, si te das cuenta, complicada pues, porque el pueblo de Israel acababa de ser liberado de Egipto. Han presenciado milagros increíbles, la apertura del Mar Rojo, por ejemplo, y mientras Moisés está en el monte recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo se impacienta, se desesperan y se vuelven a la idolatría, construyen un becerro de oro y comienzan a adorarlo. Obviamente esto pues no es algo agradable para Dios, y no es algo agradable del mismo pueblo de Israel, de su reacción, cómo está actuando. Esto nos lleva a pensar a nosotros también, que muchas veces actuamos desesperadamente y queremos por nuestras propias fuerzas, no esperamos a Dios o al momento de Dios o al tiempo de Dios en nuestra vida, y hacemos cosas que pues resultan complicadas, porque mira, la reacción de Dios es de ira, y Él está diciendo a Moisés: apártate, voy a destruirlos, empezaré de nuevo contigo. Básicamente, ¿no? Y lo que nos narra esta historia que acabamos de leer es que Moisés intercede. Es decir, Moisés no se hace a un lado, sino que, como si estuviera de frente, le dice a Dios. En este sentido, le recuerda a Dios sus promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Apela a ese buen nombre del Señor, a ese cumplimiento de sus promesas de Dios, a esa fidelidad de Dios, ¿verdad?, a su reputación ante las naciones. Y entonces vamos a leer lo que dice el verso 14. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y la pregunta, vuelvo a decirte, ¿se arrepintió Dios? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees al respecto? Ahora, yo te voy a llevar ahora a otro pasaje, porque nunca nos vamos a plantear una idea con un solo pasaje. Esto está en Jonás, capítulo 3. Y tú sabes de Jonás. Jonás era un profeta del Señor, y Dios lo había enviado a Nínive. Solamente que Jonás conocía muy bien a Dios. Dios le había dicho que fuera a predicar. Y entonces el problema con Jonás es que él no quería hacerlo. Se acordarán que él agarró y se fue a Tarsis, mejor, en un barco, y Dios tuvo que intervenir de otra manera, a tal grado que lo tuvieron que echar fuera de ese barco los marinos, ¿no? Los que estaban en ese barco, los trabajadores, y entonces se lo echó a ese otro, al mar, lo echaron al mar, y ahí lo tragó un pez enorme, y ahí estuvo por 3 días hasta que fue vomitado por el pez y fue llevado otra vez a la playa. Y de ahí Jonás tomó la determinación de siempre así obedecer a Dios,
obedece a Dios, y no lo quería obedecer porque él sabía que si él predicaba a Dios se iba a mostrar en misericordia para con el pueblo de Nínive. Esto nos revela un detalle: Jonás odiaba a los de Nínive, no les caían bien, y entonces no querían que estuviera, vamos, no quería proclamar el evangelio, la palabra del Señor a los de Nínive. Y creo que pues las cosas no le salieron a Jonás como él quería, pero porque Dios está actuando, ¿verdad? Miren, vamos a leerlo. Dice: Nínive se arrepiente. Jonás capítulo 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora ya después de lo que había sucedido en el vientre del pez, y que Jonás había sido vomitado a la tierra. Entonces dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, ayuno, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios que lo hicieron, que se convirtieron de su mal camino los ninivitas, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Otra vez esta parte, y no quiero parecer hereje, ¿verdad? Solamente quiero que lo consideres y que pienses acerca de qué es lo que está pasando. ¿Qué significa esto de que Dios parece que está cambiando de opinión? Es decir, a ver, si Dios es omnisciente, ¿qué acaso no sabía desde el principio qué es lo que iba a pasar? Entonces, ¿por qué hace todo esto lo de Jonás, y qué hace todo esto con lo de Moisés? ¿O qué significa esto de que Dios cambia de opinión? Está interesante, ¿no? O sea, piénsalo, porque creo que esto es algo muy profundo. Yo lo único que te quiero decir, en principio, ¿sabes qué? Dios sí responde a nuestras oraciones. Dios responde a nuestro clamor. Y lo vemos N veces en la Biblia de que Dios responde. Por ejemplo, mira, había una parte que está en el profeta Isaías, cuando Dios le dice: ¿sabes qué? Habla con el rey Ezequías y dile al rey Ezequías que ya se acabó su vida. Y entonces resulta que el profeta Ezequías va, le dice a Isaías: ¿sabes qué? Digo, perdón, me equivoqué. Que el profeta Isaías va y le dice al rey Ezequías: ¿sabes qué? Dios dice que ya está aquí, que ya prepares tus cosas porque ya te vas, ya no vas a vivir. Y entonces Ezequías clama a Dios, y en ese clamor que hizo a Dios, Dios le permite vivir 15 años después. Pero, y hace que Isaías vaya y le diga: ¿sabes qué? Pues no. Hizo un cambio de parecer ahí. Entonces, esto es interesante porque vemos en la Biblia que Dios siempre tiene un propósito más alto y actúa con un favor. Yo estaba analizando el caso de Ezequías, por ejemplo. Yo creo que Ezequías hubiese dejado que se hiciese la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios que se terminara allí su tiempo, porque después pues, no, fue contraproducente. Realmente él actuó, digamos, no muy fiel a Dios, ¿verdad? Entonces creo que es algo que debemos de analizar y revisar. Pero mira, vamos a revisar algo. Y esto es lo que quiero, perdón por mi tos. Esto es lo que quiero que revisemos. Hay una palabra en hebreo que se llama nacham o nacham, y esta palabra significa arrepentirse. Y esta palabra es interesante o fascinante, diría yo, por lo siguiente: porque significa arrepentirse o lamentarse, significa cambiar de parecer o de intención, significa sentir compasión o consuelo, significa reconsiderar una acción. Entonces, esto
no significa que Dios haya cometido un error, que ese es el otro punto que quiero analizar. No implica que Dios haya cometido un error moral y que haya dicho, híjole, me equivoqué, o que necesite corregir, no, sino que, o que Dios haya pecado y que ahora se arrepiente de pecado, no, tampoco, tampoco. Más bien en este caso la palabra nacham, hebrea, describe un cambio relacional, es decir, es su forma de relacionarse con las personas, un cambio debido a las circunstancias, porque recuerden que Dios es todopoderoso, y cuando hablamos de que es todopoderoso, va conociendo cómo hay una reacción del ser humano, y con base a esas reacciones va no modificando sus planes, sino moviéndose de tal manera de que se cumplan sus planes. Y esto es algo muy interesante. Es decir, a ver, hablemoslo en términos más, digamos, más humanos, por decirlo así. Cuando un padre le dice a su hijo, si no haces tu tarea, no irás a la fiesta. Y luego el hijo hace la tarea, pero el padre cambia de opinión, porque pues eso de sobreir a la fiesta, y entonces el padre estaría mintiendo. Yo podría decir que no, porque no estás tampoco siendo inconsistente. Yo pienso que no, porque está respondiendo a una nueva realidad, o sea, viendo la forma correcta de educar y de levantar, y viendo el futuro de su hijo, ¿me explico? Y entonces en ese sentido está viendo que su hijo puede desarrollar o puede crecer o puede avanzar mucho más. Vamos a ver en este sentido, eso quiere decir que cuando Dios habla con el ser humano, con cada uno de nosotros, cuando Dios habla a través de su palabra inclusive, Él tiene de alguna manera ciertas formas para comunicarse con nosotros. Y te estoy diciendo que Dios responde porque si tú clamas a Dios, pues Él responde, eso dice su palabra. Entonces, por ejemplo, ¿has escuchado esto de que hablamos de los ojos de Dios o el brazo de Dios? Y no creemos literalmente que Dios tiene un cuerpo físico, porque pues la Biblia no nos ha revelado el cuerpo físico de Dios. En todo caso, nos ha dicho que Jesucristo es la imagen de Dios solamente. Entonces, cuando hablamos de los ojos de Dios, no estamos creyendo que Dios tiene un cuerpo, ni cuando hablamos del brazo de Dios, no estamos diciendo que Dios tiene un cuerpo físico. Si la Biblia nos dice que Dios se arrepiente, nos está hablando de una naturaleza, o sea, de la naturaleza de que tiene Dios, es decir, que Él busca relacionarse con nosotros, que Él busca estar en comunión, en comunicación con nosotros, que Él responde a nuestras reacciones. Entonces, aquí está el punto crucial. No debemos descartar hasta cierto punto, pues como un tipo de metáfora en este sentido, cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, nos está revelando algo de cómo Dios quiere interactuar con nosotros, con su creación, con el ser humano. Es decir, hay una diferencia entre esto y lo que los griegos creían, que mucha gente ha quedado con esas ideas. Por ejemplo, durante siglos la teología cristiana o la doctrina cristiana estuvo muy influenciada, por decirlo así, por la filosofía griega. Hay un concepto griego que habla algo así como de la, no apatía, pero si la raíz griega es apatía, quiere decir que, por ejemplo, la idea de que Dios es completamente impasible, sin emociones, inmóvil e inalterable. Haga de cuenta como una estatua o como alguien así rígido, muy estructurado, muy predefinido en todas las cosas. Pero si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando Abraham, cuando Isaac y cuando Jacob, o con el mismo Adán, pues no se estaba relacionando con ellos así. Por ejemplo, la Biblia dice que Jacob cambió su nombre por Israel. ¿Y sabes por qué? Porque dice el que lucha con Dios. Eso quiere decir que Dios interactuó con Jacob de una manera específica, particular, a tal grado que dice que el ángel de Jehová peleó con Jacob y de ahí le cambió su nombre por Israel, ¿verdad? Es interesante todos estos cambios que estamos viendo,
Eh, Porque yo creo que en este caso Dios no es impasible sin emociones, pues Dios siente. Tan es así que dice la Biblia que podemos contristar al Espíritu Santo. Entonces, este Dios de la filosofía griega no es el Dios de Abraham, o sea, ese Dios así, todo estatua, todo pasivo, todo, pues sí, como los dioses griegos, ¿verdad? Entonces, no es así como lo debemos de interpretar, porque Dios camina con Adán en el huerto y platica y habla y que interactúa con Adán en el huerto, ¿no? Lucha con Jacob, como yo te decía. El Señor Jesús cuando está en Jerusalén estaba llorando, o sea, había una relación de su corazón hacia Jerusalén porque pues, él quería que se convirtieran y no se querían convertir. Es decir, lo que la Biblia nos presenta, y estoy hablando de la palabra de Dios, es a un Dios vivo, a un Dios que se relaciona, a un Dios dinámico, a un Dios activo que hasta la fecha, en estos mismos momentos, está actuando. ¿Puedes pensar en eso? Bueno, es decir, creo que yo diría que la inmutabilidad de Dios, ¿en qué sentido Dios no cambia? En su carácter. Es decir, es muy fiel, ¿no? Es inquebrantablemente fiel. Dios es inquebrantablemente fiel y en ese sentido es inmutable. ¿Por qué? Por sus misericordias, son nuevas cada mañana, dice la palabra, y también porque Él está siempre buscando resolver el problema del pecado en el hombre, ¿no? Y buscando relacionarse con el ser humano a través de su amor, pero también a través de su justicia, a través de su fidelidad. Entonces podemos ver que su amor, su justicia y su fidelidad de Dios son constantes. Entonces, en este sentido, Dios no cambia en su relación con nosotros, en el querer restaurar nuestras vidas y responder a nuestras oraciones, por ejemplo. Es decir, Él va a reaccionar a nuestro arrepentimiento y a nuestras decisiones. Y ahí entonces cuando tú dices, tiene sentido que yo me arrepienta. Claro, tiene sentido de que nos arrepintamos de nuestros pecados, tiene sentido de que nos volvamos de nuestra maldad, tiene sentido que nosotros volvamos al Señor, tiene sentido, ¿sí? Tiene mucho sentido. Entonces creo que es muy importante que lo consideremos en nuestra vida. Y bueno, antes de continuar, quiero saludar a las hermanas que ya están conectadas, a la hermana Elizabeth, a la hermana Genito, a la hermana Elisheva, y a todos los que estén conectados. Les bendigo en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que vayamos analizando y revisando esta parte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les quiero decir en sí? Que Dios siempre está dispuesto a responder genuinamente, auténticamente, sinceramente al corazón de cada uno de nosotros, a la intención que tenemos. Entonces, las respuestas de Dios no son respuestas fingidas o respuestas preestablecidas, sino que va viendo cómo van las cosas. Por ejemplo, cuando Moisés intercede de lo que estábamos leyendo allí en Éxodo 32, Dios está respondiendo de una manera genuina. Cuando Nínive se arrepiente, y dice ahí que Dios se arrepiente de lo que había pensado hacerles, lo que te puede decir es que Dios es tan grande que ya había pensado en la posibilidad de que Nínive se arrepintiera. E igualmente en el pueblo de Israel ya había pensado en la posibilidad de que el pueblo de Dios se arrepintiera de estar adorando al becerro. ¿Sí me explico? Por eso es que hay ese aparente cambio, o ese cambio que se está dando en cuanto a su cambio no de decisión, sino de planteamiento, ¿verdad? Porque le dice a Moisés, ¿sabes qué? Hasta un lado los voy a destruir. Y Moisés dice, no, espérate, Señor, tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob que ellos iban a llevar a la tierra prometida. Ahora, pues, que no se vea que tú no cumpliste tu promesa, ¿verdad? Prácticamente así le está diciendo Moisés. Y Dios reacciona en ese sentido a lo que Moisés está haciendo, a la intercesión de Moisés. Y creo que es muy importante que nosotros entendamos que Dios es tan genuino y que está siempre buscando que el sufrimiento humano pues ciertamente provoca una respuesta de Dios, y no es simulada, me explico, sino es una respuesta auténtica, sincera, honesta.
Entonces, ¿qué te quiero decir? En principio, Dios va a responder a la intención de nuestros corazones. Por eso hay este plan de salvación y vemos que entonces es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y por eso es necesario que confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos, porque sin arrepentimiento no hay salvación. ¿Estamos? Mira, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué ese no se pierda? Porque la ley dice, el alma que pecare esa morirá, o la paga del pecado es muerte. Entonces eso no lo puede quitar Dios, tiene que cumplirse, pero para que no se cumpla, si tú te arrepientes, si tú y yo nos arrepentimos de nuestro pecado, lo confesamos delante de Dios y lo reconocemos, pues entonces tenemos la posibilidad de venir a ser sus hijos. Entonces, ¿en qué sentido Dios es inmutable? En su carácter, en la decisión que Él ya tomó de amar a su pueblo. Obviamente, nos toca nuestra parte, ¿verdad? Es interesante en este sentido porque debemos de entender que en el Señor hay un futuro disponible para nosotros. Es decir, yo te pregunto, ¿por qué oramos? Y ahí yo te puedo decir, oramos a Dios, porque de esa manera estamos participando en su plan y de esa manera estamos participando en su propósito. Entonces, ¿para qué orar? Bueno, nuestras oraciones se convierten, llámalo nuestra terapia, ¿verdad? Es una manera en que estamos sacando nuestro dolor, estamos sacando nuestro arrepentimiento, estamos sacando nuestra crisis, nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestro clamor delante del Señor, y de esa forma nos vamos a sentir mejor, pero no estamos hablando de una terapia psicológica, ¿me explico? Sino más bien estamos hablando de que creemos en un Dios y cuando le hablamos a ese Dios, Él nos oye y Él nos responde, y entonces Él genuinamente nos va a responder y Él va a abrir todas las posibilidades con tal de que nosotros vengamos al arrepentimiento y seamos sus hijos. Entonces es algo muy importante, me parece muy interesante que lo vayamos considerando, ¿sí? Es decir, estamos participando del plan de Dios, del plan de salvación de Dios. La oración, mucha gente piensa, y aquí hay un error, que la oración es como un medio para manipular a Dios, ¿no? Y entonces empiezan a hablarle a Dios como diciendo, tú Dios haz esto, y casi como dándole órdenes a Dios, ¿me explico? O torciendo las cosas, pensando que entre más fuerte decretes o entre más fuerte grites la oración, más Dios te va a hacer caso. Y no tanto es así. Yo creo que es un asunto de la fe, es un asunto de estar en una relación genuina con Dios, de venir ante el Señor con un corazón humilde y arrepentidos, y dispuestos a hacer su voluntad, para que en casos como el de Moisés o como el del mismo Jonás, Dios haya cambiado el sentido. O sea, pudo haber destruido a Israel y no lo hizo, pudo haber destruido a los ninivitas y no lo hizo, porque podía entender el corazón correcto, en este caso el de Moisés y el de Jonás, que Jonás forzado, muy a las fuercitas, pero fue y predicó, fue y hizo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? A ver, regresando a Éxodo 32, Dios no necesitaba que Moisés le recordara sus promesas. ¿O tú crees que Dios ya se había olvidado de sus promesas? No, obviamente no. Pero Dios invita a Moisés a entrar en el proceso divino de decisión. Es decir, lo involucra, lo mete, porque Moisés tiene una gran responsabilidad, liderar a un pueblo rebelde. ¡Qué responsabilidad!, ¿no? Entonces Dios lo que hace es meter a Moisés dentro de esa situación, lo invita a entrar en este proceso de Dios divino, vamos a llamarlo así, donde está francamente la decisión de hacer reaccionar a su pueblo. Dios le da a Moisés cierta dignidad, ¿verdad? O sea, esa disposición, esa capacidad de influir al pueblo de Israel. Entonces, creo que podemos entenderlo así. Dios está comprometido con su pueblo en un diálogo genuino con cada uno de nosotros que creemos en Dios, que tenemos fe en el Señor, que creemos en su palabra, que obedecemos su palabra,
Dios se involucra con nosotros y nos involucra en su propósito y en su plan. Y es algo muy importante que debemos de considerarlo, ¿sí? Entonces, de allí, si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y hacemos la voluntad de Dios, nuestras decisiones van a ser exactamente eso, la voluntad de Dios. Y aquí lo vemos, mira, la historia de Nínive nos revela, es muy reveladora. ¿Por qué? Porque Dios envía a Jonás con un mensaje aparentemente incondicional. ¿Cuál es el mensaje? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay una condición explícita, simplemente es, van a ser destruidos. O sea, Nínive iba a ser destruido. Pero sucede algo con ese mensaje. El mensaje provoca que los ninivitas se arrepientan. Y entonces es cuando Dios cambia el curso de la acción. En lugar de acabar con ellos, como ellos se están arrepintiendo, entonces Dios está cambiando y el arrepentimiento de Nínive crea una nueva realidad y entonces Dios responde a esa nueva realidad. ¿Cómo? Pues trayendo perdón y salvación para ese pueblo también. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Yo lo veo de esta manera, y ya tú me dirás si lo puedes ver así. Dios es todopoderoso, pero está viendo todas las posibilidades para que nuestro futuro sea en la eternidad con Él. Es decir, tenemos un gran riesgo nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia a equivocarnos, a fallar, a cometer pecado. Y entonces si alguien que está en el Señor comete pecado, ¿cómo es posible que pueda tener una oportunidad delante de Dios arrepintiéndose, volviéndose? Ahora, ojo con esto, es muy importante ser honestos, ser auténticos con Dios, porque en esa medida nosotros nos hacemos responsables de nuestras decisiones moralmente hablando y por lo tanto también empezamos a generar un futuro nuevo, ahora sí con Dios, ya no en el pecado, porque si he pecado, me vuelvo a Dios y ahora me arrepiento y ahora voy a poder vivir en santidad. ¿Estás de acuerdo? Es decir, vamos a ver. Hay un juego que a mí me gusta mucho y es el ajedrez. Y en el ajedrez, tú te puedes memorizar, por ejemplo, algún tipo de jugadas, pero si el otro contrincante genera algo nuevo, tienes que cambiar un poquito eso que ya originalmente te sabías para ir buscando una solución a la problemática que se te va presentando. Es decir, tienes decisiones libres, ¿no? Como ajedrecista y como ser humano también. Sin embargo, en ese sentido, de alguna manera Dios nos va mostrando sus movimientos y no todo está tan predeterminado. No sé si me explico. Hay formas, hay cosas que nosotros vamos viviendo con base a ciertas experiencias o con ciertos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tú ves en la Biblia, personas que han pecado como Salomón, por ejemplo, como David, ¿para qué crees que están esos ejemplos ahí? Pues para que tú no lo cometas, para que tú no lo hagas, para que tú aprendas de esas lecciones de vida, ¿no? Y por ejemplo, ejemplos como el de David o como el de Abraham o como el de mismo Jonás, ¿para qué están allí? Para que aprendamos qué es lo que pudiéramos hacer si acaso cometiéramos un error o una falla, ¿me explico? Entonces, es interesante todo esto porque estamos hablando de que hay posibilidades de volvernos a Dios debido a que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, es un Dios misericordioso, es un Dios relacional, o sea, que está buscando relacionarse con nosotros, de tal forma que nosotros, yo sé que nuestra mente es finita, y mira que nuestro cerebro todavía no ha habido una inteligencia artificial que lo iguale, ¿me explico? Es maravilloso, pero finalmente somos creación de Dios, el Todopoderoso, el omnisciente Dios, el que efectivamente sabe todas las posibilidades de las cosas que están sucediendo en este momento. Entonces, Dios, digamos que de esta manera es como el que conoce todos los movimientos posibles, ¿verdad? Pero entonces, si no está determinada alguna cosa, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestra vida? Mira, vamos a ver si puedo explicar un poquito esto, porque sé que es un tema complicado, por decirlo así,
por decirlo menos. Yo soy maestro de adolescentes y muy seguido me pasa esto, que los papás hablan con sus hijos y les dicen cosas así como esta: si tú repruebas otro examen, vas a estar castigado por un mes. Y ahora los castigos que le hacen a los adolescentes es que les quitan el celular, ¿no? Bueno, y en ese sentido hay una amenaza seria, ¿no? O sea, hay una amenaza seria. Y con una consecuencia clara, va a haber un castigo, ¿no? Y resulta que esta chica, porque pues había sido desorganizada, porque no le había puesto ganas, porque había sido irresponsable con sus estudios, y de repente algo cambia y la hija se da cuenta que tenía un problema, empieza a buscar ayuda, habla con sus profesores, organiza un plan de estudios y va con su papá y le dice: papá, sé que he estado mal, pero mira, este es mi plan, ¿me darías una oportunidad? El padre como que le escucha en ese momento, y yo he visto papás que han cambiado, ¿verdad? Y ver cambio genuino y auténtico de su hija, porque ya hizo lo correspondiente. ¿Qué hizo? Fue con sus profesores, pidió ayuda a sus compañeros que van más avanzados, etcétera, etcétera, y está haciendo la tarea y está haciendo lo correspondiente, le está poniendo orden a su vida, ¿no? Dicho sea de paso, el paréntesis, para aquellos que tienen problemas con matemáticas, el problema de matemáticas es una cuestión de orden. Si tú le pones orden a tus pensamientos, vas a ser bueno en matemáticas. Bueno, ya, no digo más. Pero aquí, por ejemplo, el caso como el ejemplo que te estoy dando de los padres que he visto, cuando el padre escucha y ve el cambio genuino de su hija, le dice: ok, está bien, vamos a intentarlo, como tú me estás diciendo. Si veo un esfuerzo real, no te voy a dar castigo. Entonces dices: órale, o sea, qué buen plan, ¿no? Ahora, ¿ese papá es débil? Yo pienso que no, porque está hablando de que tiene que haber un buen cambio, está hablando de que tiene que haber soluciones, está hablando de que tiene que haber una respuesta adecuada, ¿no? Y está respondiendo a un cambio genuino de su hija. Bueno, creo que en ese sentido nosotros debemos de tomar en cuenta que si nosotros hacemos cambios, nos arrepentimos y no nos volvemos idólatras, pues obviamente Dios va a hacer cambios en los planteamientos y va a buscar el bien más alto para cada uno de sus hijos, ¿sí? Entonces, Dios no es débil, por decirlo así, porque haga algún cambio o haga una renovación de su plan con tal de tomar en cuenta el bien más alto para sus hijos. ¿Me explico? Sino al contrario, estamos hablando de que hay una relación, es decir, Dios hasta cierto punto va a reaccionar dependiendo cómo tú reacciones a su planteamiento. Mira, te lo digo de otra manera. A ver, ponme atención. En Génesis, en el libro de los principios, vamos a ver ahí en los primeros capítulos que Dios crea a la creación, valga la expresión, y al ser humano. Pero llega un momento en que se quedan Adán y Eva en el jardín del Edén y Dios les dice: no coman del árbol del bien y del mal, porque van a morir. ¿Qué sucede allí? ¿Hay una advertencia de parte de Dios? Sí. Pero Adán y Eva no reaccionan favorablemente a la instrucción. Adán y Eva podían responder correctamente, obedecer correctamente, sí, pero no lo hicieron así. ¿Por qué no lo hicieron así? Porque Eva escuchó a la voz de la serpiente que le dijo: no, hombre, no es cierto lo que les dijo Dios, ustedes no van a morir, ustedes van a ser como Dios. Y pues eso pues le generó tanta tentación y tanto candor que la respuesta de Eva y luego la de Adán y de ambos después, pues fue contraria a lo que Dios les había dicho, a mantener la relación con Dios. ¿Te das cuenta? Y por eso viene entonces pues la maldición sobre el pecado, y viene esta parte de que pues va a haber muerte, la paga del pecado es muerte. Pero el corazón de Dios fue elaborar un plan de restitución o de restauración en la relación con el ser humano, con sus hijos, ¿verdad? Y por eso ahí vienes, te das cuenta cómo vivió con Israel. Y tú ves la historia bíblica de cómo Dios se mueve con Israel, siempre dándoles una oportunidad, siempre advirtiéndoles y luego dándoles una oportunidad. Sí hay consecuencias, pero esas consecuencias son por la necedad y la terquedad del pueblo de Israel, por la rebeldía, por la idolatría del pueblo de Israel. Entonces creo que debemos entender esto. Ahora, ¿qué pasa cuando oramos? Porque esto también lo estábamos revisando, ¿te das cuenta? Bueno, cuando oramos nosotros, por ejemplo, si yo oro por sanidad,
En la congregación hemos orado por sanidad y Dios ha hecho cosas maravillosas en la vida de varios hermanos de la congregación, en mi vida misma, por ejemplo. Entonces, si yo oro por sanidad, si yo oro por provisión, si yo oro por dirección, no estoy simplemente expresando mis deseos a un Dios que ya decidió qué va a hacer, sino más bien estoy participando, comprometiéndome con Dios para hacer de mi vida un futuro de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? A ver, mis oraciones importan, pues. Mis intercesiones pueden cambiar el curso de si alguien que estaba en pecado y que estaba disponible para morir en pecado, pero si yo oro al Señor y estoy orando por gente así, gente muy cercana a mí, por ejemplo, que conoce del Señor, pero no está en el Señor, yo estoy pidiendo a Dios que Dios renueve sus corazones, que cambie sus sentires y que los haga volverse a Dios y que tengan una revelación de quién es Dios, ese Dios de amor y misericordia que quiere perdonarles sus pecados y llevarlos a vivir una vida eterna. Entonces, yo estoy intercediendo por ellos y cuando intercedo por las personas, cuando yo oro por las personas, de alguna forma se va a modificar la realidad. No se va a hacer lo que yo quiera, se va a hacer la voluntad de Dios, obviamente, pero mi oración es tomada en cuenta por Dios. Y ya te di ejemplos, ya te di el ejemplo de Jonás, ya te di el ejemplo de Moisés, ya te di el ejemplo de Ezequías. ¿Y qué te digo? El mismo Señor Jesús, que oraba por, decía, no, te pido por ellos porque, pues vaya, decía, lloró por Jerusalén y decía acerca de que era como una, o sea, que quisiera arroparlos y quisiera protegerlos, ¿verdad? Guardarlos del mal. Pues creo que es muy importante. Por ejemplo, piensa en esto. Cuando tú oras por tu ciudad, cuando oras por tu país, por ejemplo, no estás de acuerdo con el gobierno, pues ora a Dios por eso. Creo que mucho tiene que ver que la iglesia no hemos orado por nuestro país, concretamente México y por el mundo en este momento, para que haya cambios y cambios favorables a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Porque si tú ves, en mayor parte en México se dice cristiano, entre comillas, pero es un pueblo violento, es un pueblo inseguro y es un pueblo idólatra. Entonces ahí está la cosa, está complicada, ¿no? Es decir, cuando yo clamo a Dios en tiempos de crisis, estoy pasando por un momento de crisis, no le estoy gritando a la pared o a la estatua que está allí enfrente, no. Por eso no requiero de ídolos, por eso no requiero de imágenes, por eso no requiero de estatuas. Lo que yo estoy haciendo es que estoy hablando con alguien que me escuche y que me responde, con un Dios vivo, un Dios que está vivo. Dios no está muerto, Dios está vivo. Entonces, es muy importante porque creo que tenemos que aprender a ser responsables de lo que vivimos y de cómo vivimos nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto que te estoy diciendo? Mira, hablemos de dignidad. Delante de Dios somos sus hijos cuando nosotros nos convertimos a Dios y aceptamos que somos pecadores y confesamos nuestra maldad. Y entonces empezamos a cambiar nuestras decisiones y empezamos a decidir acerca de nuestra vida en el futuro, obviamente, porque una persona que se convierte a Cristo está modificando su vida hacia la eternidad. ¿Si te das cuenta de eso? Que si tú aceptaste a Cristo Jesús, eres un ser eterno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro futuro? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿No? Te pregunto yo, ¿estás orando? ¿Estás intercediendo? ¿Estás pasivo? Porque a veces tenemos una fe tan pasiva que por eso nos desanimamos y por eso la gente termina yéndose, no de la iglesia, sino de la presencia del Señor. Y entonces creo que es ahí como que se pierde la esperanza. Mira, después de la pandemia, mucha gente se fue de las iglesias y se fue para perderse en la nada y no vivir una vida con Dios. Entonces por eso es muy importante lo que la palabra dice, no dejemos de congregarnos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? La historia de Éxodo 32 es clara. Si Moisés no hubiera intercedido, el destino de Israel habría sido diferente. Me queda claro que sí. Y Dios invitó a Moisés a participar en esa decisión
¿verdad? Porque además él lo hizo el líder, lo levantó después de haber estado 40 años en el desierto Moisés. Dios estuvo tratando con su carácter, tratando con su vida para levantarlo, porque Moisés de hecho ni quería ser el líder, se sentía tartamudo, ¿te acuerdas? Pero Dios lo convenció y entonces ahora Moisés está viviendo con el Señor y está participando en la decisión de restaurar al pueblo de Israel. Entonces creo que en cierta manera Dios nos está invitando a participar en estas decisiones tan importantes de cómo transformar y cómo cambiar el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces es muy, muy interesante lo que está sucediendo en nuestras vidas. Yo veo a un Dios todopoderoso que tiene tal poder, que tiene tal ciencia, que tiene talas habilidades, que es capaz de buscar en estos momentos que todas las personas, o sea, hablarles, hacerles sentir, hacerles reflexionar, de que todas las personas cambien y se arrepientan de sus pecados para volverse a Él. Entonces, imagínate el trabajo que está haciendo Dios. Qué dimensión, qué amor, qué fortaleza, ¿no? Ahora, tú me puedes decir, bueno, pero a ver, explícame un poquito más, porque si Dios es omnisciente, entonces podrían decir, a ver, espérate, Juan, espérate, Pastor Juan, ¿no es Dios omnisciente? ¿No conoce Dios el futuro? Sí, Dios es omnisciente, pero aquí está la pregunta, ¿qué es lo que hay que conocer? O sea, Dios conoce tus decisiones, todo lo que estás pensando en este momento, Dios lo está conociendo. Pero si hay algunas cosas que todavía no has tomado, yo creo que se reserva el derecho y entonces espera a que tú reacciones correctamente. ¿Sí te das cuenta? Y entonces va tomando decisiones a la par de lo que tú estás decidiendo o definiendo en tu vida. Es decir, Dios conoce perfectamente todas las posibilidades, todos los caminos que podrían desarrollarse, sí las conoce. Dios sabe con perfecta sabiduría qué pasaría si eliges A o si eliges B. Pero conocer perfectamente todas las posibilidades no es lo mismo que predeterminar cuál se va a hacer. ¿Me explico? El hecho de que yo sepa todo lo que puede pasar no significa, bueno, no, y dije yo, pero más bien es al revés. El hecho de que Dios sabe todo lo que puede pasar no significa que Él ya predestinó ciertas formas para que a fuerza sucedieran así. Eso no le quita control, eso no le quita poder, eso no le quita soberanía, porque lo es, soberano. Hablando del control, tú me puedes decir, bueno, a ver, explícame eso de cómo va la soberanía de Dios y su control. Es que Dios permite cierta libertad genuina, y eso no lo hace más débil, al contrario, lo hace todavía más maravilloso porque está buscando nuevas opciones, ¿me explico? ¿Cómo te puedo decir esto? A ver, me gusta la música y seguramente a ti también. Y por ejemplo, alguien que dirige una orquesta o un grupo, o un coro, por ejemplo. Y en un coro son muchas voces, son muchas personas, muchas posibilidades están sucediendo al mismo tiempo y entonces el director tiene que estar al tanto de todos y en las orquestas todavía más, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque hasta cierto punto los músicos tienen cierta libertad para interpretar, para expresarse, pero el director les va a asegurar que todo se mueva hacia la meta final. Así nosotros tenemos cierta libertad para expresarnos, para movernos, pero finalmente si nos sometemos a Dios vamos a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Dios es soberano no en el sentido de un control totalitario. Y miren que eso es lo que está iba a decir diálogo, no, pero está en confrontación en el mundo en estos momentos, ¿no? Los líderes autoritarios y los líderes demócratas, entre comillas. Entonces, Dios garantiza que la historia se mueve hacia su consumación final, sí, pero nos da libertad genuina dentro de ese dentro de esa historia, dentro de ese plan que se está generando, nos da libertad el Señor. A ver, tal vez alguien podría decir, bueno, es que esto suena peligroso. Bueno, porque, a ver, ¿qué pasa si nosotros tomáramos malas decisiones? ¿O qué pasa si no oramos lo suficiente, por ejemplo? Sí, yo creo que es preocupante en ese sentido,
Pero debemos de considerar entonces la alternativa, porque si nosotros tenemos oraciones que son importantes delante de Dios, si tenemos una vida que es importante para Dios, porque dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, y entonces nuestras oraciones cuentan, entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? No somos robots, o sea, no lo somos, como esos de la inteligencia artificial que hacen nada más lo que está programado en ellos. No, no lo somos así. Dios nos ha dado un regalo precioso, que nos permite de alguna manera tomar decisiones y al mismo tiempo ir generando, pues, por ejemplo, si tú le predicas a una persona, esa persona tiene la oportunidad de conocer el Evangelio y de conocer a Dios y de saberse pecador y entonces arrepentirse y convertirse. Y si no lo haces, pues esa persona no va a tener esa oportunidad. ¿Te das cuenta? Se requiere de un amor genuino para hacer las cosas de Dios. Y entonces, la semana pasada tuve la oportunidad de compartirle a 17 personas que no son cristianas del Evangelio. Y yo dije, gloria a Dios por esa oportunidad. Porque esa es mi oración, que si Dios me da la oportunidad de predicarle a gente nueva, yo le pueda predicar a gente nueva. Y entonces esa debe ser la oración de todos nosotros. ¿Para qué? Para que las personas puedan, ¿cómo te diré?, arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y recibir la salvación. Entonces, ¿es posible todo esto? Es decir, ¿cuál es la seguridad que tenemos? Que Dios es lo suficientemente sabio, que Dios es lo suficientemente poderoso para trabajar inclusive con nuestros errores y a llevarnos a hacer esos cambios necesarios en nuestra vida. Incluso cuando fallamos, Dios puede tejer nuestros hilos rotos en el gran tapiz de la redención. ¿Sabes lo que significa eso? Que si nosotros nos arrepentimos, que si confesamos nuestros pecados y cedemos nuestra voluntad a Dios, Él va a hacer su voluntad en nuestra vida. Y eso es algo tremendamente fuerte, grande. Y entonces es ahí donde toma sentido que mucha gente a veces le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa, hasta de sus malas decisiones. Hazme el favor, o sea, ya nos volvemos irresponsables y decimos que, pues, no fui yo, sino fue Dios. Así Dios quería que se hicieran las cosas. No es así. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir como, pues, hasta cierto punto entendedores de que nosotros debemos hacer 3 cosas? Te voy a decir que debemos hacer. Número 1, ora con expectativa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no oramos, por eso decimos que los cristianos no rezamos, porque no hacemos rituales, sino que oramos de una manera libre, así como Moisés lo hizo, creyendo en que sus palabras eran importantes o iban a ser escuchadas. Cuando nosotros oramos debemos creer que también Dios nos escucha. ¿Te das cuenta? Y entonces, si Dios nos escucha, nos responde. Es muy importante que oremos. Y entonces oremos para que otros que están alrededor nuestro, que no conocen del Señor o que se han alejado del Señor o que se han ido de la iglesia, se vuelvan al Señor y creamos genuinamente que nuestras oraciones van a participar en moldear ese futuro de esas personas. Está fuerte, ¿no? Número 1, ora con expectativa. Número 2, actúa con responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si mis oraciones y mis decisiones van a moldear el futuro, no nada más el mío, sino el de los que están a mi lado o a mi alrededor, los que tengo yo alcance, oportunidad de predicarles, entonces cada decisión ética, cada acto de bondad o cada acto de egoísmo, cada momento de fidelidad o cada omisión, todo esto va a contribuir al mundo que estamos haciendo, creando junto con Dios. Me explico, porque Dios nos está marcando lo que tenemos que hacer. Entonces pregúntate, ¿de qué manera estoy resolviendo esto? ¿De qué manera le estoy haciendo caso a Dios? ¿De qué manera le estoy yo sirviendo al Señor? ¿Mis decisiones acaso están reflejando los valores del reino de Dios? ¿Sí o no? ¿Estoy viviendo conforme a lo que la palabra de Dios me dice que yo haga? ¿Sí o no? ¿Estoy viviendo en santidad, pues? ¿Estoy haciendo mi parte delante del Señor? Bueno, entonces eso es muy importante. Y hay algo que yo he encontrado en la Biblia siempre. Por ejemplo, en los Salmos, el salmista o los salmistas siempre hablan
piden al Señor o reconocen a Dios, exaltan a Dios, pero luego hablan, y luego hablan de sus hechos poderosos que ya han sucedido, pero luego hablan del futuro y dicen, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, le alabaré, ¿verdad? Porque su misericordia es para siempre, y para siempre es su misericordia, ¿no? Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Para siempre, ¿qué quiere decir? En el futuro también, ¿no? Y entonces el salmista se compromete a ser fiel, se compromete a alabarle, se compromete a servirle, se compromete a estar con Dios. Estaba yo hablando de vivir con esperanza en ese sentido, creyendo, ¿verdad? No nada más con responsabilidad, sino creyendo en que Dios está generando una narrativa, ¿verdad? En la que continuamente Dios está actuando junto con nosotros, en nosotros, pero también usándonos a nosotros en su servicio para predicar el Evangelio, para que otros se conviertan. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido podemos decir que hay un cambio de opinión cuando Dios no está siendo inconsistente o débil, sino más bien se está relacionando auténticamente con el ser humano, con el propósito de que el ser humano cambie y viva eternamente. Y así lo ves vez tras vez en la Biblia. Siempre Dios hablando con los seres humanos. Por ejemplo, en el caso de Job. Job, dice la Biblia que era un varón justo y perfecto a los ojos de Dios en el capítulo 1, pero luego en el capítulo 2, Job dijo, Dios quitó, o sea, como echándole la culpa a Dios de todo, y no había sido Dios, te acordarás que fue Satanás el que le quitó todo. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios se le reveló a Job en el momento más crítico de su vida, estando postrado, estando allí con sus llagas y habiendo perdido todo. Dios se revela a él como el creador del mundo, del universo. Y entonces Job dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y luego pues viene esta parte de lo que vivió posteriormente fue mejor que lo que había vivido antes. Es decir, hay una relación de Dios con Job y de Job con Dios, ¿te das cuenta? Y lo maravilloso ahí de Job es que él no se arrepintió, o sea, no se hizo idólatra, no le echó la culpa a Dios, sino que aguantó, como decimos vulgarmente aquí en México, aguantó vara, ¿verdad? Y entonces se mantuvo firme, fue perseverante, fue constante y amó a Dios a pesar de que no entendía lo que le estaba pasando. Es en ese sentido que nosotros debemos de entender, ¿verdad? Como en el Señor siempre hay esperanza. En el Señor siempre hay una expectativa, podemos arrepentirnos y podemos ver que Dios responde a nuestras oraciones y Dios responde a nuestra forma de reaccionar también, ¿verdad? Entonces, no que sea Él débil para cambiar de opinión, no es así, no estamos hablando de eso, estamos hablando que Él responde y que escucha nuestras oraciones y que cambia su respuesta con amor, ¿verdad? Y entonces creo que es muy interesante, porque ese Dios que es infinitamente poderoso, fíjate lo que te estoy diciendo, infinitamente poderoso, y que está actuando en estos mismos momentos, Dios está actuando. Entonces estamos hablando de un Dios que es digno de ser adorado, que es digno de ser exaltado y que no está distante, sino que está cercano a nosotros. Es más, la Biblia dice que está en nosotros, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Eso solamente se puede hacer si Dios está en nosotros. Entonces, esto nos lleva a entender que Dios es un ser relacional, que le interesa relacionarse con nosotros, que le interesamos nosotros cómo respondemos y cómo actuamos, y así como lo actuaron Moisés y Jonás, Dios quiere que tengamos un corazón de obediencia, humilde hacia Él, para que se haga su voluntad en la vida de otras personas. Con el caso de Moisés fue en el pueblo de Israel, y con el caso de Jonás fue con los ninivitas. Entonces te das cuenta que Dios quiere que nosotros actuemos de tal manera que nos estemos relacionando con Él de una forma dinámica también, y que estemos entendiendo que en su gracia Él ha elegido que nuestras vidas y nuestras oraciones y nuestras decisiones realmente sean importantes para Él. Y eso es algo que me quedo con eso el día de hoy. Y yo te dejo unas preguntas. ¿Qué vas a orar? Nada más para decir, ay, gracias Señor por los alimentos.
¿Por qué no oras por otras personas que necesitan a Cristo y que te rodean? ¿Cómo vas a vivir sabiendo que tus decisiones tienen un peso real? Hablando en el sentido de que lo que tú decidas, Dios lo toma en cuenta y Dios quiere que lo que tú decidas sea su voluntad, no nada más lo que tú quieres. Entonces creo que en ese sentido debemos de valorar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y pues agradezco a cada uno de los que se quedaron conmigo durante esta hora. Créanme que sé que el tema es de analizarse, es de estudiarse, por eso es un estudio bíblico, para que ustedes lo revisen y vayan a la palabra del Señor y el Señor les hable acerca de esto. Pero recuerda una cosa, tus oraciones importan, tus decisiones ayudan a moldear el futuro de tu vida misma y de los demás que te rodean. Y Dios te está invitando en esta aventura de servirle a Él para que otros se conviertan a su reino. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos los que están aquí comentando. Dios les bendiga, hermanos que están comentando acá en el Facebook. Pues ha sido una bendición poder estar con ustedes el día de hoy. Seguimos adelante. Nos vemos para la próxima. Dios mediante. Dios les bendiga, reciban un abrazo de mi parte. Ya pronto, espero que pronto pueda también mi esposa estar aquí conmigo. Ahorita ella está haciendo una labor familiar con mi hijo Caleb, que está ministrando en la alabanza en otra congregación en este momento. Pero ya veremos de qué manera nos podemos organizar para que juntos estemos. De cualquier manera, reciban un abrazo y estamos orando por ustedes también. Si tienen una petición de oración, vale que la pongan en los comentarios, estaremos orando por ustedes. Que Dios les bendiga, muchas gracias, nos vemos para la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.